Bien, buenas noches. Siendo ya las 8:03. Primero voy a verificar que el audio y la imagen estén correctamente para poder evitar contratiempos técnicos. Bien, chicos, a ver, mi nombre es Paul Ramírez, soy presidente de la Comisión de Derecho Tributario. De mi parte es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecer también a la Sociedad Peruana de Derecho por el espacio en este caso concedido. Es el primer webinar que tenemos como Comisión de Derecho Tributario. De aquí se va a venir una serie de webinars. Cada semana un profesional va a poder estar compartiendo con ustedes temas relevantes acerca del ámbito tributario. Espero que nos puedan seguir cada semana, todos los martes de 8 a 9 de la noche. Es el espacio que se le ha concedido a la Comisión de Derecho Tributario para poder compartir con ustedes un tema relevante dentro de este ámbito. El tema que voy a compartir el día de hoy es los pagos a cuenta del impuesto a la renta y la deducción de gastos por desmedros. Como bien saben, dado el estado de emergencia en este caso, el gobierno lo que ha tratado de evaluar es de que se pueda conceder cierta flexibilidad para poder evitar en este caso el impacto económico por el estado de emergencia. Entonces lo que se ha tratado es disminuir directamente las cargas tributarias. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es respecto al tema de la suspensión y el tema de la modificación que puede realizar la empresa respecto a los pagos a cuenta. Primero empezar a decir qué es el pago a cuenta o en qué consiste directamente. El pago a cuenta del impuesto a la renta se va a realizar en función a un coeficiente. Ahora, ¿cómo calculamos ese coeficiente? El coeficiente lo calculamos en función a una división directa que es entre el impuesto calculado sobre los ingresos netos. Por ejemplo, para el ejercicio 2019, disculpen, con respecto a enero y febrero, se hace el cálculo en base al impuesto calculado del ejercicio 2018 sobre los ingresos netos del ejercicio 2018. Y para efectos de marzo, ya para realizar el pago a cuenta de marzo en adelante, se hace en base al impuesto calculado del ejercicio 2019 sobre los ingresos netos del ejercicio 2019. Entonces, esta división nos va a dar un coeficiente redondeado directamente en 4 decimales. En función de ese coeficiente es que nosotros vamos a realizar el pago a cuenta. Ahora, este escenario del pago a cuenta tiene su procedimiento para poder suspenderse o poder modificarse. Este procedimiento está regulado dentro del artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. El procedimiento para poder suspender o poder modificar es directamente con la presentación de un balance, que puede ser bien al 30 de abril o bien al 31 de julio. A este procedimiento vamos a denominarle el procedimiento general, o sea, el procedimiento que está contemplado en sí directamente en la norma. Pero el gobierno en este caso, ante la facultad legislativa que se le concede y con la intención obviamente de poder disminuir las cargas tributarias y poder aliviar de cierta forma el impacto económico que tienen las empresas, ha establecido un procedimiento excepcional, ¿correcto? Y esto lo realiza en este caso con ese criterio, ¿no? Entonces lo que se hace es emitir un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1471, donde se va a establecer un procedimiento excepcional, ¿ya?, para poder suspender, modificar el pago a cuenta del periodo abril y julio 2020. Tengamos en cuenta que ya el día de hoy, por ejemplo, ya empezó en este caso el vencimiento de la declaración jurada anual. Y el 5 de agosto ya está empezando el vencimiento del periodo abril. Entonces, por eso que es un tema importante para poder tocar.
Pues bien, vamos a explicar este procedimiento, en qué consiste este procedimiento que está regulado en este decreto legislativo 1471. A ver, el procedimiento es el siguiente. Se trata, como primer paso, poder realizar un comparativo de los ingresos netos. Un ejemplo, vamos a suponer que abril vence el día 5 de agosto, empieza el vencimiento. Entonces, yo quiero suspender, en ese caso, mi pago a cuenta del periodo abril. ¿Qué es lo que voy a hacer? Va a ser comparar mis ingresos netos del periodo abril 2020 con los ingresos netos del periodo abril 2019. O sea, voy a ubicar mes por mes de cada ejercicio. Y ese comparativo me va a poder dar varios escenarios. El primer escenario que me puede otorgar ese comparativo es de que los ingresos sean mayores, o sea, haya disminuido, mejor dicho, en un porcentaje mayor al 30%. Si se da este primer escenario, entonces suspendo mi pago a cuenta. Eso es lo que hago. Entonces, ¿cuál es el primer escenario? Yo hago un comparativo mes por mes. Comparo, por ejemplo, el mes de abril del 2020 con el mes de abril del 2019 y si ha disminuido en más del 30%, lo que voy a hacer es suspender mi pago a cuenta. Quiere decir que en ese mes no voy a realizar pago a cuenta. El otro escenario es que haya disminuido, pero hasta en un 30%. O sea, no haya disminuido a más de 30%, sino hasta en un 30%. Si es que sucede esto, lo que voy a hacer es modificar mi pago a cuenta. O sea, no lo voy a suspender, lo que voy a hacer es modificarlo. Quiere decir de que el coeficiente que yo tengo, que he determinado en mi declaración jurada anual, lo voy a multiplicar por un factor. El factor me lo indica directamente la norma. El factor es el 0.5846. Al multiplicarlo por este factor, lo que yo voy a hacer es modificar mi pago a cuenta. ¿Correcto? Entonces, esos son los dos primeros escenarios que se pueden dar. Que del comparativo disminuye en más del 30%, entonces suspendo mi pago a cuenta. Y si disminuye hasta en un 30%, lo voy a multiplicar por el factor, que es el 0.5846, y con eso lo que voy a hacer es modificar mi pago a cuenta. ¿Cuál es el tercer escenario? Es que no disminuye en sí, o incluso de repente aumente. Puede darse el caso, puede ser que por el rubro económico que tenga no me haya visto tan afectado, por lo tanto no ha disminuido, o de repente incluso he tenido mayor venta que el mes del ejercicio anterior. Entonces, en ese caso simplemente realizo mi pago a cuenta de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Es decir, ahí no suspendo ni modifico, simplemente me rijo al artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el 54 del reglamento, el cual me indica el procedimiento general, ¿no? Que lo denominamos en un principio. Pues bien, ahora, se van a dar otros detalles respecto a este comparativo. O sea, ya planteamos los tres escenarios que se pueden dar de este comparativo. Pero ahora, de este primer paso, que es el comparativo de los ingresos, pueden darse otras situaciones, como por ejemplo, yo quiero comparar en este caso con, vamos con el mismo ejemplo, con abril 2019. Entonces, abril 2019, yo quiero comparar de repente igual con abril 2019, pero no tengo ingresos en este caso en ese periodo. O sea, yo tengo ingresos en abril 2020, pero en abril 2019 yo no tengo ingresos. Y de repente me sucede lo mismo en mayo también, o en junio o en julio de repente, porque recordemos que esta suspensión o modificación es para los meses comprendidos entre abril y julio del 2020. Entonces yo tengo que comparar con los mismos meses del ejercicio 2019. El supuesto es de que yo no tenga de repente ingresos en esos meses. Entonces, como no voy a tener con qué comparar, la norma nos indica lo siguiente, que es que vamos a tener que considerar el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en cualquiera de los meses del ejercicio 2019. Entonces, vamos de nuevo al ejemplo. Abril 2020 yo tengo que comparar con abril 2019. Pero abril 2019 yo no tengo ingresos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar de todo el ejercicio 2019 cuál es el mes en el cual tengo los mayores ingresos netos. Y lo voy a comparar con ese mes.
Y de ahí, bueno, se va a dar los tres escenarios posibles que he indicado, que puedo suspender, puedo modificar o simplemente lo pago de acuerdo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Este es el primer escenario o el primer caso que pueda darse respecto al comparativo. ¿Cuál es el otro caso que pueda darse respecto al comparativo? Es que yo no tenga ingresos en todo el ejercicio 2019. O sea, yo quiero comparar primero mes a mes, no tengo ingresos. Entonces tomo el mes en el cual tengo mayor ingresos netos de todo el ejercicio 2019. Pero resulta de que tampoco tengo ingresos durante todo el ejercicio 2019. O sea, no he tenido ingresos durante todo el ejercicio 2019. ¿Qué es lo que nos indica la norma ahí? Es que vamos a aplicar el mayor monto de los ingresos netos obtenidos en los meses de enero y febrero del ejercicio 2020. ¿Correcto? O sea, dado que no puedo comparar mes a mes, tampoco puedo comparar con algún mes del ejercicio 2019, entonces me voy a ir a los meses de enero y febrero del 2020. Y de esos meses, de esos 2 meses, voy a tomar igual el mayor monto. Vamos a suponer que el mayor monto sea febrero 2020. Entonces lo que hago es comparar esos ingresos de abril 2020, lo voy a comparar contra los ingresos de febrero del 2020. Y voy a establecer los tres escenarios igual posibles. Entonces dense cuenta que el comparativo o el paso 1, que es el comparativo, puede variar, ¿correcto? Se pueden dar varios escenarios. Ahora, ¿qué ocurre si en este caso tampoco tengo ingresos en los meses de enero y febrero del 2020? O sea, pues resulta de que quiero comparar primero contra el mes de abril 2019, no tengo ingresos. Quiero tomar el mayor monto de ingresos netos de cualquier mes del ejercicio 2019 y tampoco lo tengo. Quiero comparar contra enero y febrero del 2020 y tampoco tengo ingresos. Entonces, si se agota, mejor dicho, esas tres situaciones, lo que la norma nos indica es que el pago a cuenta lo voy a multiplicar directamente ya por el factor. O sea, como no tengo ya cómo comparar, ya agoté las tres posibilidades del paso 1 para hacer el comparativo, entonces lo voy a multiplicar directamente por el factor 0,5846. Entonces, de esa forma, yo voy a establecer mi pago a cuenta. Entonces, esos son los tres escenarios posibles dentro del comparativo y son los casos que se pueden dar dentro del comparativo en este caso. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Para poder presentar ahora su declaración de abril, porque ya como vuelvo a recalcar, el periodo de abril vence el día 5 de agosto y a partir de ese periodo ya yo puedo suspender o modificar mi pago a cuenta. Entonces, a grosso modo, voy a indicar nuevamente el paso 1 y el paso 2. A grosso modo, el paso 1 simplemente es hacer un comparativo de mis ingresos. Voy a comparar mis ingresos del ejercicio 2020 contra mis ingresos del ejercicio 2019, ¿correcto? En el caso de que yo no tenga ingresos en cada mes, lo que voy a hacer es tomar el monto mayor del mes del ejercicio 2019. Si yo tampoco tengo ingresos en todo el ejercicio 2019, me voy a enero y febrero del 2020. Y si tampoco tengo ingresos en enero y febrero de 2020, multiplico directamente por el factor 0,5846 y en base a ello realizo mi pago a cuenta. ¿Cuáles son los tres escenarios de ese comparativo? Es que si mis ventas, mis ingresos han disminuido en más del 30%, voy a suspender mi pago a cuenta. No voy a realizar pago a cuenta en dicho mes. Si mis ingresos han disminuido hasta en un 30%, voy a multiplicar por el factor 0,5846. Y si mis ingresos no han disminuido o incluso pueden haber aumentado de repente,
simplemente aplico el procedimiento general de acuerdo al artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 54 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Todo esto está establecido en el Decreto Legislativo 1471. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta ese decreto legislativo. Pues bien, no resulta tan complicado poder hacer este comparativo y los escenarios posibles que se pueden dar. Entonces hay que tener en cuenta esto para la presentación de la declaración de abril hasta julio del 2020, que son los posibles meses en el cual uno puede suspender o modificar. De esa forma puedo disminuir obviamente mi carga tributaria y me va a dar opción de repente de poder tener liquidez, ¿no? Porque de eso se trata. La finalidad en este caso del gobierno era poder otorgar cierta liquidez ya a las empresas con la finalidad de que no se rompa esta cadena de pagos, ¿sí? Y aliviar obviamente el impacto económico generado por el estado de emergencia. Bien, vamos a pasar a otro tema, otro punto importante, que es sobre la deducción de los desmedros de existencias. La destrucción de existencias, acá sí ha habido una flexibilización, ha habido una modificación. El decreto supremo es el 086 del 2020, ese es el decreto supremo, en el cual lo que va a hacer es flexibilizar las condiciones, flexibilizar los requisitos, en este caso, para poder sustentar la destrucción de existencias. Obviamente, en estado de emergencia, uno puede tener, obviamente, existencias que ya quedan obsoletos, obviamente, y que han procedido, en ese caso, con su destrucción. Pero como sabemos, los procedimientos, tanto tributarios como todos los procedimientos administrativos, han estado suspendidos. Incluso es que centros de servicios de SUNAT no han estado teniendo atención, notarías, por ejemplo, tampoco han estado atendiendo. Entonces, ante esta situación es que el gobierno establece este criterio, ¿ya?, para poder flexibilizar, en este caso, los requisitos para la destrucción de existencias. Vamos al procedimiento anterior para hacer un comparativo. ¿Qué nos indicaba el procedimiento anterior? Es de que nosotros teníamos que comunicar a SUNAT con un plazo no menor a 6 días hábiles de la diligencia, ¿ya?, mediante un escrito directamente por mesa de partes, ¿no?, que se iba a realizar la destrucción ya de existencias, y tenía que hacerse en presencia de un notario público, o a falta de ante un juez de paz. Entonces, ese es el requisito o las condiciones antes del decreto supremo, ¿correcto? Ese es el procedimiento anterior. Ahora, con este nuevo procedimiento, ¿qué es lo que nos indica la norma? Es de que la comunicación a SUNAT se va a realizar con un plazo no menor a 2 días hábiles. O sea, si antes era con un plazo no menor de 6 días hábiles, ahora ese plazo ha disminuido. Va a ser con un plazo no menor de 2 días hábiles. Y se va a realizar igual la destrucción, en este caso en presencia de un notario público o a falta de esta ante un juez de paz. Ese es el procedimiento general que nos establece el decreto supremo. Pero nos va a establecer un procedimiento especial también. ¿Y cuál es el procedimiento especial? Es de acuerdo al valor de la existencia. Es decir, yo tengo mi costo de existencia que voy a destruir, ¿correcto? Que voy a destruir, claro, el costo de la existencia. Entonces, si ese costo de la existencia a destruir más el costo de las existencias destruidas con anterioridad en el mismo ejercicio, esa suma no supera, en este caso, o es hasta 10 UITs, se va a aceptar como prueba un informe, ¿correcto? O sea, quiere decir de que si no supera las 10 UITs, ya no va a ser necesario la presencia de un notario público, sino que simplemente SUNAT me va a admitir, ya como sustento, un informe. Un informe obviamente que va a tener ciertos requisitos. Por ejemplo, el informe que sustente la destrucción de esas existencias va a contener cierta información. Información como es la identificación,
cantidad y costo de la existencia a destruir, el lugar, la fecha y hora de inicio y culminación del acto de destrucción, el método de destrucción empleado, de corresponder también los datos de identificación del prestador del servicio de destrucción, puede ser el nombre o razón social en todo caso, y número de RUC en este caso, motivo de la destrucción y sustento técnico que acredite la calidad de inutilizable de las existencias involucradas, precisándose los hechos y características que han llevado a los bienes a tal condición. Entonces, dense cuenta que voy a tener que detallar. Y por último, en este caso, la firma del contribuyente o su representante legal y de los responsables de tal destrucción, así como los nombres y apellidos y tipo y número de documento de identidad de estos últimos. Entonces, esta es la información necesaria que va a tener que contener el informe técnico. Y con ese informe técnico yo voy a poder sustentar esa destrucción de existencias para que SUNAT me lo admita como gasto tributario. De lo contrario, SUNAT no me va a poder admitir ese gasto. Bien, entonces tenemos, a modo de resumen, tenemos el procedimiento general, que es una comunicación no menor a 2 días hábiles ante notario o juez de paz, y el procedimiento especial, en el caso las existencias no superen las 10 UITs, yo lo voy a poder sustentar igual comunicando a SUNAT con un plazo no menor a 2 días hábiles, pero con un informe técnico. O sea, ya no voy a requerir de la presencia de notario. Esa es la flexibilización que se ha hecho con este decreto supremo, el cual ha modificado, obviamente, la ley del impuesto a la renta. Pues bien, tenemos ahí el procedimiento general y el procedimiento especial. Sin embargo, la norma también ha planteado, vamos a decirle, 2 procedimientos excepcionales en este caso, que justamente es por el estado de, justamente se da por el estado de emergencia. SUNAT plantea lo siguiente. Primero, que la destrucción ya de las existencias que se hayan dado durante estado de emergencia, ya, se puedan sustentar de igual forma con este informe técnico. Ahora, recordemos que el estado de emergencia se ha ido prorrogando, ¿no? Empezó en este caso el 16 de marzo y se ha prorrogado hasta el día 31 de julio. Entonces, dentro de lo que son las disposiciones complementarias transitorias del decreto supremo, se establece de que la destrucción de existencias que yo puedo o que yo he hecho, en este caso durante el estado de emergencia, lo voy a poder sustentar con un informe técnico, el cual lo voy a tener que presentar dentro de los 5 días hábiles del mes de agosto del 2020. Estamos hablando concretamente hasta el día 7 de agosto, o sea, prácticamente ya de aquí a 2 semanas prácticamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque si yo no presento este informe, SUNAT me va a desconocer ese gasto. No me va a admitir el gasto para efectos tributarios. Entonces, esto lo pueden ver directamente en la primera disposición complementaria transitoria. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a recalcar. La destrucción de existencias que se ha dado durante el estado de emergencia, estamos hablando desde el 16 de marzo, hasta el 31 de julio, lo voy a poder sustentar. Otra cosa, independientemente del monto, ojo, o sea, independientemente del monto, sea menor o sea mayor a 10 UITs, independientemente del monto, lo voy a poder sustentar con el informe técnico presentado hasta el día 5 de agosto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se presenta esto? Pues la norma indica que en tanto SUNAT en este caso no emita alguna resolución ya precisando las formas, condiciones para presentarse, se va a tener que presentar en las dependencias de SUNAT
O sea, quiere decir que por mesa de partes. Entonces hay que tener en cuenta eso porque a la fecha SUNAT no ha emitido ninguna resolución haciendo precisión a las formas, condiciones en que se tenga que presentar toda esta situación. Entonces, mientras tanto, vamos a tener que elaborar un escrito, ese informe técnico mediante un escrito y presentarlo directamente por mesa de partes de SUNAT. En cualquier centro de servicios, se entiende. Cualquier centro de servicios por mesa de partes. Ese es la primera flexibilización que se da en este caso por la destrucción de existencias durante el estado de emergencia. Asimismo, la primera disposición complementaria transitoria nos plantea un segundo escenario. Este escenario comprende lo siguiente, de que la destrucción de existencias que se puedan dar desde que surte efecto esta norma, ¿ya? Estamos hablando concretamente desde el 22 de abril, porque la norma fue emitida el día 21 de abril, entonces nos indica que la destrucción de existencias que se hayan podido dar desde el 22 de abril hasta el 31 de julio, igual del 2020, ¿ya? Lo voy a poder sustentar también con el informe técnico, pero siempre que el acto de destrucción se haya comunicado previamente a SUNAT, con los 2 días hábiles, obviamente, de anterioridad, mediante un correo electrónico. En ese decreto supremos se pone un correo electrónico que es desmedros@sunat.gov.p. Ese es el correo que se debe manejar hasta la fecha, porque como vuelvo a recalcar, SUNAT no ha emitido ninguna resolución a la fecha haciendo aclaración a las formas o condiciones de presentar este informe o de presentar incluso la comunicación. Entonces vamos a tener que manejar ese correo que es desmedros@sunat.gov.p. Entonces, la destrucción que se ha dado desde el 22 de abril, que surte efecto o que entra en vigencia, mejor dicho, la norma, desde el 22 de abril hasta el 31 de julio del 2020, yo lo voy a poder acreditar con el informe mencionado siempre que yo haya comunicado mediante ese correo, ¿ya? La destrucción de la existencia. O sea, yo haya comunicado previamente, ¿ya? La destrucción a ese correo. Y el informe lo voy a tener que presentar igual hasta el 7 de agosto, porque la norma igual indica dentro de los 5 días hábiles del mes de agosto. Entonces, dense cuenta, para hacer un resumen, dense cuenta. Tenemos el procedimiento anterior, que era con un plazo no menor a 6 días hábiles ante notario público, y ahora el procedimiento general con este decreto supremo es la comunicación en un plazo no menor a 2 días hábiles, en presencia de notario público también, pero si es que la existencia no superara las 10 UITs, no voy a requerir de ese notario. Simplemente voy a requerir acreditarlo con un informe técnico. Ese es el procedimiento especial. Y los dos escenarios que nos plantea la disposición complementaria transitoria es, primero, que la existencia que yo haya destruido entre el 22 de abril hasta el 31 de julio del 2020, lo voy a poder acreditar también con el informe, pero siempre que haya comunicado a SUNAT la destrucción al correo indicado, que es desmedros@sunat.gov.p, y siempre que yo presente el informe hasta el día 7 de agosto. Si yo cumplo con esas condiciones, voy a poder tomar ese gasto para efectos tributarios. Ese es el primer escenario. Y el segundo escenario es la destrucción que se da dentro del estado de emergencia. ¿Cuál es? Directamente son las destrucciones que se dan entre el 16 de marzo hasta el 31 de julio.
independientemente del monto. Ojo, aquí no tomemos en cuenta el tema de las 10 UITs. El tema de las 10 UITs es para el procedimiento sí especial, pero para lo que establece la disposición complementaria transitoria es independientemente del monto de la existencia. Entonces, todas las destrucciones que yo he realizado entre el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de julio del 2020, que es lo que dure el estado de emergencia, con todas las prórrogas, lo voy a poder sustentar con ese informe técnico hasta el día 7 de agosto, ¿no? Que es cuando culmina los 5 días hábiles de agosto. Entonces, interesante e importante porque ya estamos ya prácticamente a 2 semanas de que ese plazo venza para que las empresas puedan presentar este informe, y el informe se va a tener que presentar por mesa de partes, ojo, porque a la fecha no hay resolución que indique la forma de la presentación. Por tanto, tomo directamente este decreto supremo, el cual indica de que se va a tener que presentar en las dependencias de SUNAT. Asimismo, otra precisión que hace el decreto supremo es de que, ya poniéndonos en el procedimiento general, vamos a suponer que vence el 7 de agosto, ya de ahí en adelante, ese informe técnico va a tener un plazo para presentarse. O sea, en tanto SUNAT no lo indique mediante alguna resolución, el plazo para presentarse va a ser 5 días hábiles posteriores a la destrucción de la existencia. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos dos casos. O sea, el procedimiento general va a ser: uno, comunicar a SUNAT previamente con 2 días hábiles de anterioridad; y dos, presentar el informe con 5 días hábiles posteriores a la destrucción de la existencia. Entonces hay que tener en cuenta esos plazos, ¿ya?, para que SUNAT me pueda admitir, en este caso, el gasto por la destrucción de esas existencias. Porque de lo contrario yo no voy a poder tomar ese gasto, y obviamente esa no es la idea. La idea es de que pueda disminuir mi carga tributaria, y ese obviamente es la finalidad del legislador, poder disminuir las cargas tributarias. Bien, con eso creo que culminaríamos el segundo punto. Creo que ha estado, no es tan complicado la norma. Igual con respecto al pago a cuenta, la metodología no es tan complicada, el comparativo. Pueden revisar, como le vuelvo a indicar, en el caso de la existencia, de la destrucción de existencias, es el Decreto Supremo 086/2020, y en el caso de la suspensión y modificación de los pagos a cuenta, es el Decreto Legislativo 1471. Ahí está establecido estos procedimientos. Bien, con eso creo que culminamos los 2 temas de este primer webinar. Como le vuelvo a recalcar, cada semana vamos a tener un webinar tributario. Las fechas programadas son todos los martes de 8 a 9 de la noche. Invito a todos a que nos puedan seguir. Estamos en algunos también medios alternativos de difusión, como son en este caso en Facebook. Nos pueden encontrar como SPD Derecho Tributario. Tenemos un grupo público que también nos pueden seguir. Nos encuentran como Comisión de Derecho Tributario. Y también en Instagram nos pueden seguir como spd.derecho.tributario. Por esos 3 medios nos pueden ubicar. Pueden dejar de repente algún tema de repente que puedan sugerir mediante esos medios, o también en los comentarios pueden dejarnos algún tema que puedan sugerir para poder tratarlo en las próximas semanas. Vamos a estar también difundiendo artículos jurídicos, y vamos a estar haciendo eventos también tributarios de mayor magnitud con algunos especialistas. Entonces los convoco a todos en general, a todo el público, a todos los que nos siguen, a poder, ¿no?, seguirnos mediante estos medios alternativos de difusión. También tenemos el canal de YouTube, que próximamente vamos a estar subiendo
videos directamente de la comisión, como también algún otro tipo de videos de interés dentro del ámbito tributario. Vuelvo a agradecer en este caso a la Sociedad Peruana de Derecho por darme la oportunidad de ser parte de esta comisión y darme este espacio, concedernos este espacio para poder difundir conocimiento, que es lo que la finalidad, sobre todo de la Sociedad Peruana de Derecho, poder difundir conocimiento, poder ayudar en este caso a la actualización profesional, poder ayudar a todos los profesionales y al público en general que tengan interés en este caso por el derecho. Vamos a estar desarrollando también, tenemos proyectos de algunos cursos tributarios para emprendedores, negocios, estudiantes, al público en general. Entonces tienen que estar atentos directamente a nuestras redes, y ya vamos a estar pronto difundiendo todos esos temas. Espero que haya sido claro en esta exposición estos dos primeros temas. Ya en estos días vamos a estar haciendo la publicidad respecto al próximo tema que se va a desarrollar la próxima semana, el próximo martes, con otros profesionales capacitados, obviamente, profesionales de experiencia que van a estar aquí brindando todo su apoyo con ustedes. Entonces, sin más, para mí ha sido un honor poder estar aquí y haber compartido estos minutos, este tiempo con ustedes. Y nuevamente recalcarle de que nos puedan seguir, que se vienen buenos proyectos, buenos temas, y para que puedan de cierta forma actualizarse todos los que están en el ámbito tributario y los que no, obviamente, empresas, personas naturales con negocio. Vamos a hacer buenos temas y cursos para dirigido también a ese sector de los emprendedores, ¿no? Que quieren iniciar, en este caso, empresa. Pues bien, de mi parte ha sido un honor por el tiempo. Vamos a cortar la transmisión, culminamos esos dos temas y próximamente estaremos haciendo la publicidad para el próximo webinar. No se olviden, martes de 8 a 9 de la noche. Todos los martes de 8 a 9 de la noche van a ser los webinars de Derecho Tributario. Bien, muchas gracias. De mi parte ha sido un honor. Muchas gracias.